Buenas tardes, Judith. Vale, te voy a explicar todos los sistemas, aunque los divido por temas, pero te voy a ir explicando sistema por sistema y lo voy a hacer en un único vídeo. Entonces, lo primero del- de la nutrición, cómo se incorpora en sí el alimento, en plan, cómo se incorporan los nutrientes. Lo primero hay que decir que todos los animales tienen una nutrición heterótrofa, es decir, que ingieren los alimentos del exterior, pero debemos diferenciar entre los nidarios y los poríferos y el resto de los animales, ya que los poríferos y los nidarios no tienen unas estructuras especializadas que, que trabajen esos nutrientes, sino que estos van directamente a las células, mientras que en el resto de animales, tanto vertebrados como invertebrados, eh, sí que hay unas estructuras especializadas que trabajan estos nutrientes y los transportan hasta las células. Entonces, en los procesos de la nutrición, en todo el proceso de la nutrición, diferenciamos los sistemas digestivo, el respiratorio, el circulatorio, que en plan, se denomina de transporte, pero también incluye el linfático, por eso. Después tendríamos el metabolismo, que serían todos esos procesos químicos necesarios para descomponer los alimentos y transformarlos en los nutrientes, que ya los tienen, pero para hacerlo más simple. Y después el sistema excretor. Entonces, el que primero se encarga de todo ello es el aparato digestivo, que va preparando esos nutrientes para que las células sean capaces de asimilarlos y de transportarlos hasta estas se encarga el sistema circulatorio. Sí, el sistema circulatorio. Entonces, los procesos para absorber, para, no, para captar esos nutrientes, tendríamos la captura o ingestión, es en sí el incorporar los nutrientes y puede ser más o menos pasiva. Después tendríamos la digestión, que sería toda esa degradación de los alimentos y puede ser tanto mecánica como química. La mecánica implica movimientos físicos que pueden ser, pues ya veremos, o movimientos peristálticos o mediante sí, partículas duras. Y después también puede ser digestión química cuando intervienen enzimas que se encargan de transformar esas grandes moléculas orgánicas en otras más sencillas. Y después finalmente tenemos bueno, no, tenemos la absorción, que sería el absorber todos esos nutrientes, el captarlos y poder llevarlos a las células. Y después, por último, tendríamos la egestión, que sería la expulsión de todas esas sustancias no asimiladas, que son las heces. Entonces, hablando primero de los invertebrados, perdón, debemos decir que tienen unas características generales, que sería que a mayor complejidad pasan de una digestión intracelular a una extracelular. Espera, así, que me canso. Y en algunos también puede ser una digestión mixta. Después, las estructuras que tienen una función trituradora y suele ser mecánica. Después, tienen glándulas digestivas que eh, producen enzimas hidrolíticas que descomponen los alimentos. Después tienen dos aberturas, una de entrada y una de salida, que serían la boca y el ano, y por medio estaría todo el tubo digestivo. Y ese tubo digestivo está regionalizado, es decir, que en cada región tiene un órgano especializado en una función. Entonces, pasando ya a los ocho grupos de invertebrados, tendríamos primeramente a los poríferos. Entonces, este es un dibujo en porífero, ¿vale? Los dibujos no les hagas mucho caso porque están muy mal hechos, pero bueno. Entonces, en los poríferos se divide en cuatro partes. Tendríamos primero los poros inhalantes, que son unas aberturas, unos orificios por los que se capta el alimento disuelto en agua. De estos pasaríamos a los canales,
que son unos conductos que conectan los poros inhalantes con el atrio. Después tendríamos el atrio, pero voy a hablar primero del ósculo, que es una abertura eh, de tamaño mayor que los poros inhalantes y que simplemente por ella pasa el agua. Puede entrar el agua por los poros o por este ósculo. Y después tenemos el atrio, que es una cavidad tapizada eh, al que va el alimento y donde están en sí las células del porífero. Y por esto se considera que esta digestión es intracelular, ya que se lleva a las propias células. Después tendríamos los nidarios, que dividimos los tentáculos, la abertura y la cavidad gastrovascular. Entonces, los tentáculos tienen simplemente una función de captar el alimento, ya que son carnívoros estos animales. Después tendríamos la abertura, que simplemente es un- una abertura que conecta el exterior con el atrio. Con el atrio, con la cavidad gastrovascular, perdón. Y después tendríamos la cavidad gastrovascular que está conectada con la abertura y en su interior tiene enzimas digestivas, en plan, tienen, tienen una digestión tanto química como física. Entonces, hablando de la... Y entonces... Espera, no, ¿qué acabo de decir? Perdona, tienen una digestión externa e interna. Entonces, la digestión externa se realiza mediante enzimas digestivas y la interna consiste en que esas células fagocitan a las otras. Y también puede ser una... bueno, no puede ser, no. En plan, la combinación de estas dos hace que la digestión de estos animales sea mixta. Vale. Después tendríamos los platelmintos, que diferenciamos boca, faringe y tubo digestivo ciego. Entonces, la boca también funciona como ano y es una abertura ventral que está situada centralmente y se encarga de ingerir el alimento y de expulsar las sustancias no absorbidas. Después tenemos la faringe, que comunica la boca o el ano con el tubo digestivo ciego. Y después tenemos el tubo digestivo ciego, que está ramificado y, en plan, es un tubo que no tiene salida, por eso lo de ciego, y que está ramificado, donde tiene lugar una digestión mixta. Entonces, en algunos animales, como la tenia, que es un platelmiento que vive en el intestino, eh, estos nutrientes no pasan por estos procesos, sino que ya se absorben directamente por la piel y ya pasan. En plan, no tendría ni boca ni faringe, ni tampoco tubo digestivo ciego, sino que se absorberían directamente. Después tenemos los anélidos, que son los gusanos redondeados que se conocen de toda la vida. Entonces, en sí contienen simplemente un tubo regionalizado, un tubo digestivo regionalizado, y entonces lo dividimos en boca, es boca, faringe, esófago, buche, molleja, el intestino y el ano. Eh, entonces, simplemente que está regionalizado y que cada parte se divide en una función concreta. La boca en la ingestión, la faringe en el transporte entre la boca y el esófago, el transporte entre la faringe y el buche. El buche simplemente es un almacén de los alimentos y la molleja se encarga de triturar, sería como un pseudoestómago. Después el intestino, que se encarga de transportarlo desde el estómago al ano y se produce en la absorción de los nutrientes, y el ano, que se encarga de expulsar las sustancias de desecho. Después pasaríamos a los moluscos, es un pulpo, ¿vale? No sé si se ve muy bien. Y entonces, primero tendría la boca, que dividimos entre la rádula y las mandíbulas córneas.
Y sí, y después de eso pasaríamos a las glándulas salivales, después a ay, la faringe, el esófago, el estómago, el hepatopáncreas, el intestino y el ano. Entonces, la boca tiene un órgano raspador que se llama rádula, que empieza a digerir un poco los alimentos y después presenta así. Y en los bivalvos no la tienen, pero tienen unos cilios, en plan los bivalvos serían en sí mejillones, almejas y cosas así, que presentan unos cilios que van al borde de la branquia y ahí ya se producen corrientes y absorben ese alimento. Y después tienen los moluscos, los que son pulpos, sepias y tal, tienen mandíbulas córneas que se encargan de triturar el alimento. Después tendríamos las glándulas salivales que secretan la saliva y empiezan a digerir un poco el alimento. Después el esófago que se encarga de transportar eh, el alimento desde la boca hasta el estómago y tiene unos cilios que ayudan al transporte del alimento. Después, bueno, puede que en ese esófago, así que lo estoy dejando, puede que en ese esófago haya un buche, pero no siempre está presente. Entonces, en el estómago es un órgano voluminoso que se encarga de empezar a digerir y tal, secretando jugos gástricos, y está conectado con el hepatopáncreas, que simplemente es una glándula aneja que secreta enzimas. Así. Y, vale. Y entonces después el intestino está conectado con el estómago, con el hepatopáncreas no, porque está conectado el estómago al hepatopáncreas y el intestino al estómago, así que no están conectados. Y, la batería. Y se encarga de absorber la mayoría de los nutrientes. Y finalmente tendríamos el ano, que se encarga de la digestión de la digestión de las sustancias no absorbidas. Después pasaríamos a los artrópodos, que se diferencian entre los arácnidos y los insectos. Son prácticamente las mismas estructuras, sin embargo presentan alguna variación, como en las glándulas salivales, que puede que... No. Sí, en plan las glándulas... Esto vale, es un 3, ¿vale? Porque no sé, había puesto un 2 pero no sé si se ve bien. Es un 3, ¿vale? Ah, sí. Y vale, y eso. Entonces, tienen en común la boca, que, bueno, en los arácnidos es en sí la boca, pero en los insectos se denomina aparatos bucales y que dependen del tipo de alimentación que tienen. Eh, entonces, después pasaríamos, si tienen glándulas salivales, que se encargan de secretar la saliva para poder empezar a digerir un poco el alimento y favorecer la composición en plan, para favorecer que se forme, empiece a formar una papilla que sea fácil de digerir y que llegue fácilmente al estómago, pasando por el esófago. Después tendríamos la faringe, que simplemente conecta la boca con el esófago. Después el esófago, que conectaría la faringe con el estómago. Y sin embargo, esta puede presentar, este esófago puede presentar jolín, unos sacos que son el buche y la molleja. Entonces, tendríamos el buche, que simplemente es de almacén, y la molleja, que actuaría como un poco de empezar a triturar, en plan, una digestión mecánica simplemente, y se encarga de triturar el alimento. Después de eso pasaría, bueno, esto solamente está presente en los insectos. Después de eso pasaríamos al estómago, que... ¿Dónde he puesto el 5? Ah, vale, es aquí. Después pasaríamos al estómago, que en plan, es el mismo
en arácnidos e insectos. Sin embargo, en los... Bueno, no, sí, en ambos presenta unos sacos ciegos y y ya está. Bueno, se denominan estos sacos ciegos gástricos. Y que solo están presentes en los insectos. Y por último tendríamos el intestino. Bueno, por último no. Tendríamos el intestino, que se encarga de absorber las sustancias y los nutrientes. Eso sí, por último ya tendríamos el ano, que se encarga de excretar la sustancia. Que se encarga de excretar las sustancias no absorbidas. Después, por último, tendríamos ya los equinodermos, que tienen 5 partes. Tienen la boca, que se encuentra en posición ventral. Después tendríamos, en la boca tienen un órgano masticador que se llama la linterna de Aristóteles. Después iría el esófago, que se encarga de comunicar boca y estómago. Después iría el estómago, que se encarga de empezar a digerirlo y hacer una sustancia más absorbible, no sé cómo decirlo. Y entonces, cuando se tratan de estrellas de mar, eh, en plan, este estómago se desplaza hacia cada extremidad. Después tendríamos el intestino, que es un tubo digestivo en el que se produce la absorción de los nutrientes y que conecta estómago con el ano. Y después tendríamos finalmente el ano, que bueno, sería una parte más o menos del intestino y siempre se encuentra en posición dorsal y y se encarga de eliminar las sustancias no absorbidas. Vale, y ahora pasando a los vertebrados, eh, sería igual que los invertebrados, a mayor complejidad aumentan las estructuras especializadas y entonces presentan unos anillos musculares que se denominan esfínteres que controlan el paso entre diferentes regiones. Después tendríamos el intestino, que es más largo y presenta unas invaginaciones que, o unos pliegues que aumentan la superficie de absorción. Después tenemos también un desarrollo muscular que favorece los movimientos, se denominan movimientos peristálticos, que están presentes en prácticamente todo el tubo digestivo. Y después tendríamos la especialización de unas glándulas digestivas que segregan enzimas o jugos, o dependiendo de lo que produzcan. Y después también tendríamos un control hormonal de esta digestión. Entonces, ya vamos a ir diferenciando por cada región. Entonces, primero tendríamos en la boca, que diferenciamos los labios, que es una estructura carnosa que limita la boca exteriormente y se especializan en sí en la succión, porque, no, o sea, tampoco tienen una musculatura muy fuerte para poder ayudar. Después tendríamos la lengua, que puede ser de muy diferentes maneras. En los peces es ósea, está pegada al paladar y presenta unos pinchos más o menos, llamados dentículos cartilaginosos, que ayudan a la trituración del alimento. Y esta lengua se encarga de canalizar el alimento para que pase. Después, en anfibios y reptiles, es una lengua musculosa y ayuda a capturar a la presa, como por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de un camaleón con su lengua retráctil, que es capaz de capturar a los insectos. Después tenemos en aves, que es una estructura córnea, es decir, que es dura y que tiene muy diferentes funciones. Y después en mamíferos se encarga de mezclar el alimento, es decir, de empezar a hacer una digestión mecánica. También tiene la saliva, en plan, se encarga de mezclar el alimento con la saliva.
Y después también se encarga, ese bolo alimenticio que se ha hecho en la boca, se encarga de empujarlo hacia la faringe. Y después, en un grupo concreto de mamíferos, en los rumiantes, esta lengua también sirve para arrancar la hierba. Por ejemplo, los rumiantes son herbívoros, se alimentan únicamente de hierba y esta musculatura, esta lengua que puede arrancar, que en plan les permite arrancar la hierba del suelo. Después tendríamos el pico, que es una estructura presente en aves y en los reptiles quelonios, es decir, en las tortugas, y se encarga de captar el alimento. Y el tipo de pico depende del tipo de alimentación. Después tendríamos la dentadura, que está formado por las piezas dentales y que impiden la escapatoria de la presa, ya sea tanto un animal en el caso de los carnívoros, como en los herbívoros al captar la planta. Y también, dependiendo del tipo de vertebrado, se encarga también de la trituración o no. Y los únicos que no presentan esta estructura son las aves. Y después, finalmente, tendríamos las glándulas salivales, que están presentes en todos los vertebrados, excepto en los peces. Eh, vale, esta saliva se encarga de la digestión química, ya que produce unas enzimas que se denominan amilasas, que rompen los enlaces del almidón y también tiene mucina, que hidrata y lubrica la comida, haciendo que el bolo alimenticio sea más suave, vamos a decirlo entre comillas, para que pueda bajar fácilmente por el estómago, es decir, dicho más técnicamente, facilita la deglución. Entonces, estas glándulas son tres, son la sublingual, se encuentra debajo de la lengua, después tenemos la submaxilar, que se encuentran debajo de los maxilares, y después tenemos las parótidas, que se encuentran en la parte frontal de la boca. Vale, espera. Si en algún momento se ve mal, vale, es que he tenido que moverme para cargar el móvil. Y después de eso ya pasaríamos de la boca al primer tramo del tubo digestivo, que sería el que implica entre la boca y el estómago. Entonces, bueno, el estómago también estaría incluido en esta parte. Entonces, primero va la faringe, que es un tubo que participa en la deglución. Y aunque no he apuntado, ¿vale? Pero te lo digo. Está rodeado de músculos que se encargan de empujar el bolo. Entonces, en la faringe se encuentra la laringe, que es una estructura, es un pliegue de esta región que se encarga